Hebreos capítulo 5 y vea por favor el verso 7. Dice así, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oremos al Señor. Padre Celestial, ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, en estos breves minutos en esta noche. Ayúdanos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Cristo, queridos hermanos, es nuestro más grande ejemplo. Es a Cristo a quien debemos mirar, a quien debemos imitar, temer, amar y seguir sus pisadas. Es Él en quien debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en todas las áreas de nuestra vida. Y respecto a la oración, hermanos, no es la excepción. En estos breves minutos repasaremos las oraciones de Jesús y seguramente aprenderemos algo de nuestro buen Maestro. Vea Lucas capítulo 3 y el verso 21. Vamos a ver, si bien no están en orden cronológico, ni tampoco en orden de la Biblia, pero vamos a ir viendo cada uno de estos versículos de la palabra de Dios. Capítulo 3 y el verso 21 de Lucas, dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor Jesucristo oró después de ser bautizado y posteriormente vio el cielo abierto. En Mateo capítulo 14 y el versículo 23, la palabra de Dios dice que Jesucristo, nuestro Señor, oraba aparte. Marcos 14, 23. Marcos 14, 23. Dice así la palabra de Dios, 14, 23. Dice ahí: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Es Mateo, estoy en Marcos, Mateo 14, 23. Me ha pasado muy seguido esto, no sé si ya no veo bien, si ocupo lentes, no sé, pero ore por mí, amén. Capítulo 14 y el versículo 23, dice así la palabra de Dios: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Oró después de ser bautizado, oraba aparte. En Lucas capítulo 6 y el versículo 12, la Biblia dice que él pasó la noche orando a Dios. Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, 12 dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces pasaba las noches orando a Dios. También en Marcos capítulo 1 y el versículo 35, la palabra de Dios dice que oraba muy de mañana. Capítulo 1, versículo 35, Marcos 1, 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él oraba muy de mañana. En Lucas capítulo 5 y el verso 16 dice que oraba en lugares desiertos, capítulo 5 versículo 16, apartado de el bullicio, apartado de el ajetreo de la vida diaria. Dice la Biblia que él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Mas él, dice, se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. También en el capítulo 9 y el verso 18, ahí mismo de Lucas, vemos que oraba aparte con sus discípulos. Capítulo 9 y el verso 18.
9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Oraba aparte con sus discípulos. En el capítulo 26 de Mateo, dice la Biblia que en medio de la angustia y la tristeza, él oraba. Capítulo 26, verso 36, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahora ve el versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y es interesante que dice en su oración, él dice: Padre mío, Padre mío. Y igualmente en Marcos capítulo 14, el pasaje paralelo a este pasaje, en Marcos capítulo 14 y el versículo 35 y 36, la Biblia dice que él decía: Abba, Padre. Vea el versículo 35 y 36, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Allá en Mateo vimos que dice, él menciona Padre mío, y acá Marcos lo relata como Abba, Padre. Y esta es una palabra muy interesante, hermanos, que significa papito. Es como si un niño estuviera llamando a su padre. Sí, esa es la idea de esa palabra, Abba, Padre. Papito, Padre mío, con ternura, con necesidad. Y el Señor Jesucristo clamaba a su Padre y decía: Abba, Padre, o Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En Lucas capítulo 11 y el versículo 1, la Biblia dice que él oraba en un lugar. Capítulo 11, versículo 1. 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esta palabra que dice un lugar da la idea, hermanos, de que el Señor tenía un lugar específico para orar. Tenía un lugar ya establecido para orar, donde él acostumbraba a orar, aparte de irse a lugares desiertos, aparte de irse al monte a orar, aparte de orar aparte con sus discípulos. Dice la Biblia que él oraba en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Él oraba en un lugar. Bendijo también los panes, oró por los panes. Capítulo 14 y el verso 19 de Mateo. Mateo 14, 19, por favor. Mateo 14, 19. Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente
recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Bendijo los panes. Y en los usos y las costumbres se dice que había una oración que ellos hacían por los alimentos, el Señor Jesucristo oró por los panes, bendijo los panes. Vea el capítulo 19 ahora y el versículo 13. Mateo 19:13 dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esta palabra, habiendo puesto sobre ellos las manos, quiere decir que oró por ellos, los bendijo. Él oró por los panes, oró también por los niños, bendijo a los niños, a la niñez. En Juan capítulo 17 y el versículo 9 y 20, Juan 17, 9 y 20 dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora vea el verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos y también oró por usted y por mí en aquel lugar. En aquel huerto de Getsemaní, antes de su arresto, antes de que viniera Judas a entregarle, ¿verdad? Judas el traidor, a entregarle por aquellas piezas de plata. El Señor Jesús oró por sus discípulos y oró por los que habían de creer. En Lucas capítulo 22 y el versículo 32 encontramos que oró por Pedro para que su fe no faltara. Capítulo 22 y el verso 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Está hablando con Pedro, con el apóstol Pedro, y dice: yo he orado por ti, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Oró por Pedro que su fe no faltara. En Juan 17:1, la Biblia dice que él glorificó al Padre. Juan 17:1, por favor, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él glorificó al Padre. Oró después de ser bautizado, oraba aparte, pasó la noche orando a Dios, oraba muy de mañana, oraba en lugares desiertos, oraba aparte con sus discípulos, oró en la angustia y la tristeza. En su oración se sometió a la voluntad del Padre, oraba en un lugar, bendijo los panes, oró por los niños, oró por los discípulos y por los que habían de creer, oró por Pedro que su fe no faltara, y glorificó al Padre en su oración. Dice: y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sin duda, hermanos, hay mucho que podemos aprender de las oraciones de nuestro Señor. El contenido de las oraciones, el sentir de las oraciones del Señor, incluso en sus últimas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, etcétera, etcétera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin duda podemos aprender de las oraciones de nuestro Señor. El contenido, podemos admirar el contenido, no solamente de una forma literaria, pero también de una forma que impacta espiritualmente nuestras vidas. Hay mucho que podemos aprender de nuestro Señor, de las oraciones de nuestro Señor, de su humildad, de su sumisión al Padre, de su glorificar al Padre.
de la compasión que tuvo al orar por otros, aún por usted y por mí. El Señor nos ha mandado a orar en todo tiempo y en todo lugar, al Dios y Padre nuestro que nos ha librado de la muerte. Vea por favor ahí donde empezamos y ahí vamos a terminar. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5 y el verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oramos al Señor? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Con temor reverente? Cristo, el Señor, debería escuchar nuestras oraciones. ¿Hemos sido obedientes? Vea el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor nos ha mandado orar en todo tiempo y en todo lugar. Al Señor y Padre, al Dios y Padre que nos ha librado de la muerte y que aún puede librar de la muerte a los pecadores. Que Dios nos ayude a considerar las oraciones de nuestro Señor y aprender de ellas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos has dejado en tu palabra, en cómo oraste por los niños, cómo oraste por tus discípulos, cómo oraste por Pedro, cómo oraste, Señor, aparte. Señor, pasabas toda la noche orando, o te levantabas muy temprano, siendo aún muy oscuro, para orar. Vemos, Señor, y aprendemos la profunda dependencia que tenías de Dios. Ayúdanos, Señor, a asimismo ser dependientes de nuestro Dios. Líbranos, Señor, de pecar contra ti. Ayúdanos. Provee, Señor, y suple todas nuestras necesidades. Gracias te damos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.